audiencia, pero gracias, Padre, los que han recibido por esta palabra, el conocimiento tuyo, el entendimiento y la gracia para ser salvos. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga a todos. Escuchas, bendito sea el Señor. Como veíamos en la ocasión anterior, tenemos, hermanos, la doctrina de Cristo de Hebreos 6, contenida en 6 porciones. Bendito sea el Señor para siempre, tal como dice la palabra santa de Dios, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de el arrepentimiento y las muertas, de la imposición de manos, del juicio eterno, de la resurrección, de la doctrina de bautismos, de la fe en Dios. Vayamos, dice, a la perfección. Bendito sea el Señor. En esta ocasión vamos a ver la verdad para principiantes de la doctrina de Cristo, que es la doctrina de bautismos. ¿Están de acuerdo? Bendito sea el Señor. ¿A qué nos lleva la doctrina de bautismos? Dice el Señor Jesús: bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todo el mundo nos pregunta a los pastores: ¿y por qué? ¿O para qué? ¿Verdad? Y las contestaciones van desde que para cambiar de vida, para hacer trato con Dios, para obtener la vida eterna, pero muchas contestaciones más se dan. La verdad, hermanos amados, fue un mandamiento que el Señor dio, no con palabras, sino con su ejemplo, porque somos bautizados en su muerte. La profundidad de la enseñanza del bautismo es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Bendito sea el Señor. Por lo cual, la doctrina de bautismo nos lleva a las verdades de el Calvario. Y vamos a leer en el profeta Isaías, capítulo 53. Gloria a Dios. Y vamos a ver las verdades del Calvario. Bendito sea el Señor. Dice el Santo Libro, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Gloria al Señor. La introducción nos da a entender lo que nos va a contestar. ¿Quién ha creído? ¿En dónde ha impactado el conocimiento de Dios? ¿A qué ha llegado? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es el propósito de la voz del Señor? Gloria al Señor. Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Desde que hemos creído en Dios. Desde que tenemos conocimiento y entendimiento, sabemos que hay un Dios creador. Todo el mundo cree en Dios. Hay quien dice no creer y da gracias a Dios por no creer. Pero esto no quita que exista o no exista. Un niño le contestó al brujo principal de los danzantes del Zócalo, cuando le rechazó un folleto que el niño le ofrecía, dijo: eso no existe. El niño le contestó algo que nos sigue contestando el Espíritu: el que no existe eres tú para Dios. Cuando nosotros nos ocultamos y creemos estar zafos del conocimiento de Dios, es cuando viene esa percepción de inexistencia, pero la existencia es real. Bendito sea el Señor. Bien, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Bendito sea el Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Para comenzar de ceros, el profeta hace un recuento. ¿Dónde está la obra de Dios? La pregunta. Y enseguida lo presenta como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, es decir, no hay atractivo. Verlo hemos, más dice, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿De qué está hablando? ¿La obra de Dios se iba a manifestar así? Sí, señores. La Biblia no nos viene a despertar ni la curiosidad, ni nos viene a despertar la avaricia, la codicia o el deseo de poderes especiales. La Biblia nos presenta al Señor en una realidad cruda, en una realidad original. Bendito sea el Señor. Mientras que el hombre busca en las estrellas, busca en los problemas del mar, busca en su interior, no lo va a encontrar a menos que vea al Señor Jesucristo humillado, humilde. Dice la palabra santa de Dios que siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Como siervo y siendo siervo a la muerte y muerte de cruz, el Señor cumplió cuanta humillación ha habido nunca ni habrá jamás. Él llegó a la cruz como cordero, no abrió su boca, no se defendió, es decir, comienza en la nada, en lo que el mundo menosprecia, en lo que el mundo no quiere ver, no quiere saber, porque no quiere entender que Dios lo hizo del polvo. En el Salmo 22, Jesús exclama: estoy en el polvo de la muerte. Es por ahí donde el Creador llama a la conciencia del hombre para que entienda que es hasta abajo, es hasta lo más humilde donde aparece la verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Y es en esta perspectiva donde hemos de contemplar la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Dice en 1 Corintios que no hay muchos sabios entre ustedes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para confrontar lo sabio, y lo débil para enfrentar lo fuerte, y lo que no es para establecer lo que es. ¿Estamos? ¿Están conmigo? ¿Le interesa conocer la verdad a fondo? ¿Quiere explicarse las cosas? ¿Quiere entenderlas con su intelecto, con su capacidad que ya tiene usted? ¿O quiere usted neciamente explorar los caminos de la física, de la metafísica, de la química, de la filosofía humana y llenarse de telarañas la cabeza que no le van a llevar a nada positivo? Porque lo del hombre, lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Dios no le niega al hombre sabiduría, no niega que tenga sabiduría, pero lo que establece es que la sabiduría de Dios es superior. Bendito sea el Señor. Entonces seguimos. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Bendito sea el Señor. 7 misterios del Calvario que con ayuda del Señor vamos a tratar de someramente verlos. Gloria a Dios. En primer lugar, gloria al Señor, Dios viene a tratar el asunto de nuestra rebeldía. Pero, pastor, ¿todos somos rebeldes? Sí, por naturaleza. La naturaleza humana es rebelarse contra el Creador, contra Dios, buscar explicación para los problemas y la solución por sí mismo, entender las cosas por sí mismo. A eso se le llama rebeldía en todos los aspectos. Y el hombre ha sufrido a través de la historia fuertes fracasos, pero Dios le dotó de capacidades y de entendimiento. Sin embargo, es el hombre el que tiene por su cuenta que reconocer que solamente Dios lo puede sacar de su ignorancia, de su incapacidad, de su maldad y de su dolor, de su rebeldía. ¿Estamos? Dice que el castigo de nuestra rebeldía fue sobre él. Él fue herido por nuestras rebeliones. Solamente de este modo podía el Señor proporcionar perdón para la rebelión. Alguna ocasión lo presentó el Señor a través del profeta Jeremías con el alfarero, que forma una pieza de barro y la hace con algunos errores. Para corregirlos, la deshace y la vuelve a hacer. Y pregunta a Dios, y pregunta el Espíritu: ¿no puede Dios hacer lo mismo con el hombre? ¿No puedes hacerlo y volverlo a crear? Él puede hacer las cosas. Todo es posible para Dios. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Todo es posible para Dios. Pero la gente que comete los pecados peores sistemáticamente, ¿alcanzará misericordia? ¿Tendrá perdón? Todo es posible para Dios. Pero el hombre que tiene ya bien estudiadas las situaciones humanas y por tanto tiene soluciones prácticas, ¿podrán encontrar a Dios? Todo es posible para Dios. Ninguna de estas situaciones es difícil, ninguna de estas situaciones está aislado del poder de Dios. Dios puede transformar al filósofo más necio que pueda haber. Dios puede cambiar al asesino más perverso que exista. 2 multiasesinos estando en un reclusorio aquí en el Distrito Federal, mediante la oración de un pastor, acordaron pedirse perdón. El pastor esperaba todo. Todo era posible en ese momento. Habían jurado matarse mutuamente. Habían jurado provocarse la muerte, o uno o el otro o los dos. Y ahora, ante la inspiración del Espíritu Santo que se presenta cuando usted invoca al Señor, dijo uno: le voy a pedir perdón. Aquel hombre vino, se acercó y le dice: bueno, la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces y yo te perdoné 69. Pero la tensión se percibía en el aire. Ahí estaban 2 hombres antagónicos, asesinos, homicidas, dispuestos a quitarse la vida el uno al otro en cualquier momento. Pero ahora la cita era: ven porque te voy a pedir perdón.
Y cuando finalmente el primero extiende la mano y dice, perdóname, algo sucede en el aire, algo pasa, algo se deshace, alguna fortaleza es quebrada en el espacio íntimo de cada uno de estos hombres. El Espíritu está actuando, está obrando, y se quebrantan y empiezan a llorar y se aprietan la mano y se abrazan y caen al suelo y siguen llorando y siguen pidiéndose perdón y siguen sintiendo la maravilla del poder perdonador de Dios. Bendito sea el Señor. Ante estos milagros, ante estas transformaciones, los que predicamos no nos queda menos que seguir predicando a ese Dios invisible, poderoso pero real, que está en la palabra. Bendito sea el Señor. Dice Juan 1:1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. Pero el Señor de la gloria estaba en el Calvario creando la fuente espiritual para que usted crea. El perdón no es gratuito. El perdón, es decir, no fue porque el Señor dijo voy a pasar por alto. No, la justicia divina tenía que ser satisfecha 100%. Tenía que cumplirse la ley del Señor que decía que la paga del pecado es muerte. Y ahora el Señor Jesucristo puntual se presenta en el Calvario y allí pierde sangre suficiente para poder lograr esto que estamos leyendo ahora, que nuestras rebeliones sean quitadas, sean borradas, volvamos en amistad con el Creador, en comunión con el Formador del cielo y la tierra y nuestro. Estamos ante la expectativa de una justicia de parte de Dios hecha sobre su propio Hijo, sobre su mismo Hijo. En el cielo se oyó un clamor que tuvo eco en David cuando su hijo lo desafió para quitarle el reino y su hijo murió. Y David exclamó, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Del mismo modo el Padre Celestial se conmueve al ver al Hijo crucificado. Quisiera estar en tu lugar. Pero el lugar lo había escogido Dios y el Hijo lo había aceptado. Y había que cumplir con la justicia divina. Por esto es que Jesucristo fue crucificado para poder pagar lo horrendo que es el pecar contra Jehová, lo horrendo que es rebelarse contra de Él. La única manera de obtener el perdón de parte de Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Dice que nuestras rebeliones fue el motivo de que Él muriera. Bendito sea el Señor. Y dice, fue molido por nuestros pecados. Además de ser rebeldes, somos pecadores. Pecado es todo lo que atenta contra la ley de Dios. La ley de Dios es absoluta. Nadie puede infringirla. Y el que lo hace es a costa propia y en perjuicio de su propia alma. De modo que Él fue molido por nuestros pecados. Y exclama el apóstol Pablo, si ellos hubieran sabido que era el Hijo de Dios, no lo crucifican. Pero el Señor Jesús viene envuelto en humildad, en total entrega, en total quebranto. Dice, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Pero el pueblo sabía que había esperanza en ese hombre humilde, que había atractivo en él, que había bendición en él. Los testimonios corrían, fue sanado mi enfermo, fui librada de este azote, decía la mujer que se le paró el flujo de sangre. Podemos en la historia escuchar los testimonios y podemos oír al Señor decir al ir al Calvario, por cuál de todos los bienes que hice me pegas. Porque Jesús fue humillado
en el Calvario, no solamente fue muerto, fue además humillado. Dice que le arrancaron sus barbas, sus pelos, sus cabellos, lo golpeaban, lo bofeteaban, lo cacheteaban, lo pateaban, lo escupían. Pero el Señor, dice, enmudeció y no abrió su boca. Él no se defendió. El procurador se sorprendía: ¿no te defiendes? ¿No me contestas? ¿Eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. De este modo, hermanos, ni el procurador ni nadie pudieron escurrirse. Tenían que cumplir con el mandato divino, el acuerdo celestial, que era que uno muriera por todos. Fue Anás, el sumo sacerdote, el que lo había profetizado en esos días. Es necesario que uno muera por el pueblo. Y así fue. La salvación costó el sacrificio de Jesucristo, y este fue total. El desconocer esto lleva al creyente a vacilar en su fe, a flaquear en su fortaleza espiritual, a caer en el pecado nuevamente, a entrar en el mundo de las tinieblas, del pecado y la maldad, de la inmundicia, de la pornografía, por no conocer lo que costó nuestra salvación. En esta hora, mi oración es que usted entienda que la salvación de su alma cuesta la sangre de Cristo, cuesta que Jesús sea molido por sus pecados. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Dice un psicólogo famoso en los Estados Unidos: si la gente entendiera que ya fue perdonado sus pecados, el 75% de los pacientes de psiquiatría en este país sería dado de alta. ¿Qué está diciendo? Está diciendo la verdad. La culpa es una enfermedad que postra al que la tiene, lo humilla, y así puede estar libre, rico. Si siente culpa en su cuerpo, está ya afectado del alma y está pronto a morir. ¿Por qué? Porque no ha entendido que hubo uno que pagó por él y que por él puede recibir el perdón total. Bueno, sí, yo ya pedí perdón, pero creo que Dios no me ha perdonado. Allí está la falla. Cuando la persona pide perdón a Jesucristo, lo obtiene. Dice un himno: cuando Dios la sangre ve, Dios ya no ve más al pecador, al mentiroso, al falso, al débil. Ahora ve la sangre de su mismo Hijo, y Él está limpio de pecado delante de Dios. Pero ya cometió errores, volvió a pecar, y dice el Señor en su palabra que Él es fiel. Si Él te perdonó un día, te perdonó para siempre. Él no está recordando lo que tú confesaste. Lo confesaste para dejarlo, lo confesaste para solicitar sanidad, y tu alma ha sido sana por la sangre de Jesucristo. Este es el gran milagro oculto en aquella humildad, en aquel polvo, en aquella raíz de tierra seca. Este es el milagro, este es el don de Dios, que no se muestra con relámpagos en el aire, sino con hechos en la vida real. Bendito sea el Señor. El milagro de Dios, que el Hijo vuelva a los padres, que la mujer se convierta, la mujer mala se convierta en mujer de honor, que el hombre depravado sea un padre ejemplar, que el hijo descarriado vuelva al hogar. Ese es el milagro más grande que Dios está haciendo actualmente en la humanidad. Dice la palabra santa de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por el ser que ama. Cuando hemos ido a Cristo y hemos aceptado su amor, hemos aceptado su perdón,
ya tenemos la prueba del amor de amores, el poder de Dios, la limpieza total, la sanidad divina. Bendito sea el Señor. ¿Qué le parece? Su rebelión perdonada, sus culpas limpias. He aquí, dice el Señor, venid a mí, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. ¿A qué se refiere? A la gravedad de tus pecados, a la profundidad de tu desobediencia. Hasta allá llega la sangre de Cristo. No, pastor, para mí no hay perdón. Yo maté 50 hombres recostados, fui matando uno por uno y me pedían piedad y no la tuve. Mi capitán, mi general Fierro, me daba la autoridad de matar lo que yo quisiera y maté mucha gente. Para mí no hay perdón, pastor. Le dice el pastor, mira que dice que si tus pecados fueran rojos. Hermanos amados, aquel asesino revolucionario mató mucha gente, pero en nuestra sociedad está matando muchos niños en abortos, está matando inocentes, y el Santo Libro dice que Dios no dará por inocente al que mata inocentes. Esos pecados son rojos, son los que dice aquí rojos. ¿Es posible perdón? Sí es posible. Aquel hombre oyó el Espíritu Santo y dice, pastor, cree que la sangre de Cristo te puede perdonar. Humíllate al Señor, pide perdón. Aquel hombre cayó de rodillas, tomando sus rodillas y luego las pistolas que llevaba en el piso del templo, pidió perdón al Señor de la gloria. Dice el pastor que da el testimonio, yo lloré con él. Dije, Padre, perdónalo por la sangre derramada. ¿Resultados? Aquel hombre se puso a predicar la palabra de Dios. En ese momento dejó las armas en el templo, no le importó que lo mataran. Él se fue a predicar al Señor sin mayor apoyo de nadie. Él tenía ahora una gratitud con el Altísimo. Él sentía la libertad del Señor. Él estaba libre de culpa. Bendito sea el Señor. Esta es las doctrinas del Calvario. Estas son las verdades del Calvario. Es lo que tenemos que entender para poder aprovechar la vida de Dios, el sacrificio de Dios y vivirlo. Bendito sea el Señor. Aquí no hay pastores que anden investigándote, ni cuidándote, ni sabiendo de ti, ni recibiendo información tuya. Es tu conciencia, es tu espíritu, es el Espíritu Santo el que te está diciendo perdónalo, el que te está diciendo olvídalo, el que te está diciendo déjalo. Y es tu intelecto, es tu carne, es tu mente, es tu computadora la que dice, pero ¿cómo vas a permitir que te robe tanto? ¿Pero cómo vas a permitir que se quede con aquello? Te va a seguir quitando, te va a seguir mortificando. El Espíritu Santo te repite, déjalo, olvídalo. Dijo el Señor Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el Señor. El alma es el interior del hombre. Esa persona interna que tienes fue formada por el Señor, y esa alma muere cuando estás en pecado. Pero dice la palabra santa de Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo fue propicio a nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Quién obtiene el perdón y quién no lo obtiene? Jesús lo ilustró de la siguiente manera. Estaban dos hombres en la sinagoga judía en Jerusalén. Uno de ellos, puesto de pie, miembro de la secta farisea, decía, Padre, te doy gracias. Él hablaba consigo mismo, que no soy como este publicano, que no soy como aquellos. Yo doy diezmos, yo ofrendo, yo asisto a las reuniones. Te doy gracias, decía. El otro en cambio decía, pecador soy, se golpeaba su pecho, y humillado ante el altar, hincado, decía, sé propicio por mí, que soy pecador. Dijo Jesús, os digo que este regresó justificado antes que aquel.
¿En dónde estás tú? ¿Estás presumiendo de tu cumplimiento religioso, de tu conocimiento bíblico? ¿O estás postrado, quebrantado ante el Señor y le estás diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador? Bendito sea el Señor para siempre. De modo que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Se trata de la paz mental, de los enfermos psíquicos, de los locos. ¿Cuándo sanan? Cuando entiendan que ya fueron perdonados. Gloria al Señor. Dice Job 33, verso 14: si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le diga al hombre su deber, y que le diga que ya Dios lo sanó, ya Dios lo justificó con su sangre. Dice: vuelve la salud a él. Lea usted Job 33, del 14 al 27. Ahí claramente da a entender que el poder de Dios es grande cuando el hombre se humilla, reconoce, y que es el Espíritu Santo el que está tocando el corazón para que el hombre deje su obra y sea librado del infierno y de la muerte. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo más el Salmo 53. Todo el Salmo es mesiánico y habla de las verdades del Calvario. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Acabo de andar aquí en la librería, hay un libro muy bonito que dice: lo que dices, recibes. El autor trata de un testimonio de su familia. Su esposa estaba muy enferma, artritis grave, encogida sobre su camita, y ella, leyendo la palabra de Dios, los dos decían en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y dijo él: un momento, si Jehová es la fortaleza de tu vida, entonces tú estás sana. A ver, di de vuelta, hija. Y la esposa anciana respondió: Jehová es la fortaleza de mi vida. Dilo otra vez: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y así pasaron horas repitiendo. Para la tarde la mujer había enderezadose, se había levantado, y hermanos, para la noche estaba completamente sana, sin dejar de decir: Jehová es la fortaleza de mi vida. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No digas: quién subirá al cielo o quién bajará a las profundidades de la tierra, porque cerca de ti está la palabra de vida. Bendito sea el Señor. El precio fue pagado. Jesucristo murió. Dice, gloria al Señor: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria al Señor. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Gloria al Señor. No es asunto de usted ni mío, es asunto de Dios. Dios fue el que lo sujetó a la muerte para pagar el pecado, para que el hombre tenga un recurso a donde acudir cuando quiera vivir en la justicia, en la verdad, en la vida, y quiera ser sano de todos sus males. Vamos a dar gracias a Dios. Usted puede comunicarse con nosotros, damos los teléfonos. Ya pronto tendremos el correo electrónico y la página para que usted nos vea en internet. Por lo pronto, háblenos al 85 02 35 21. Repito, 85 02 35 21. Le podemos proporcionar ministración espiritual. Con todas sus preguntas, hágalo y nosotros le haremos llegar la respuesta. Bien, Dios le bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con usted, de hoy para siempre. Amén. Dios le bendiga.